Les Gana, que es un colegio muy vulnerable, tiene 87% de vulnerabilidad, o sea, muchos niños con todo tipo de carencias. Quisimos, nosotros apostamos que primero no darle trabajo a los papás, sino que darle trabajo a los que tener contacto con los alumnos, no intentar todavía tener la ansiedad de estarle enseñando o seguir avanzando con el currículum, sino que tomar contactos con ellos, ser compañía de ellos, ojalá divertirlos, distraerlos de los papás un rato, y lo que asumimos que pusimos como principio evitar el papel, o sea, que no tengan que trabajar con papeles. Suponemos que un pocos niños tienen computador, ninguno tiene impresora, pero casi todos tienen teléfono, y la mayoría tienen teléfonos con datos. Entonces, y algunos tienen teléfonos sin datos, pero tienen acceso gratuito a las redes sociales. Por lo tanto, estuvimos haciendo sesiones, declaramos hacer sesiones de Zoom con todos los alumnos y difundiéndolas por las redes sociales. Entonces, todos los que tienen datos pueden entrar en vivo a las sesiones de Zoom. Los que no tienen datos entran después, ven las repeticiones en las redes sociales de las sesiones de Zoom. Ese es como, digamos, el contacto general. Hemos tenido en el Colegio Les Gana un acceso de del 50%, un poco más, de los alumnos, y en el Altamira, el 80%. El Altamira es un colegio privado, tiene otras condiciones, hay mucho más acceso a tecnología de parte de los alumnos, entonces tiene otras condiciones. Pero en ambos nos hemos estado concentrando en que los profesores tengan más bien un contacto más afectivo con los alumnos, que propiamente las clases, pero ya la cuarta semana hemos ido ya partiendo a hacer realmente algún tipo de clase en la cual se converse de algún tipo de las habilidades que tocan en cada asignatura, en cada currículum. Entonces, ha sido súper intenso de coordinar a los profesores. Nos pusimos el primer paso, que los profesores quisieran y pudieran entrar, exponerse en estas clases. A algunos les daba temor, algunos se frustraban porque los alumnos, las primeras sesiones eran un caos completo, le dibujaban algunas cosas graciosas en el computador, cosas de ese tipo, pero que nosotros las tomamos con humor, porque era obvio que los niños después de 15 días de no verse y estar en esta plataforma iban a querer jugar. Todas las Claro. edades, independiente de la edad. Y así ocurrió, y poco a poco se ha ido regulando eso. Ha sido más. Entonces, primera etapa fue los profesores que ingresaran, segunda etapa que empezaran a acceder los niños, que todavía estamos nosotros esforzándonos en que aumentar el acceso, y tercero ya empezar a hacer algún tipo de proceso propiamente pedagógico, siempre usando tecnología, no, intentando que no tengan que hacer grandes escritos ni mandarles textos largos, sino que se maneje todo más bien en formato de imágenes. Incluso si los niños tienen que mandar una tarea escrita en un cuaderno, que manden la página fotografiada del cuaderno por WhatsApp a su profesor. Entonces, y en eso tenemos a todo el equipo. Nosotros tenemos los dos equipos en los dos colegios, mucha gente asistentes de distintos niveles, y ellos van apoyando también a los profesores para que no manejen solo a cada curso. Perfecto. Básicamente eso hemos estado haciendo, y yo siento que es bastante inédito, único, porque en general los otros colegios se quejan de que están los papás haciendo las tareas, tienen que leer textos largos, enviar textos largos, mucho contexto, y es más bien eso se transforma en un problema. Claro, es como agobio. Es decir, que según lo que nos comenta, igual no ha sido un proceso de un día para otro, sino más bien ha sido como grandes bloques de transformación. Claro, llevamos 4 semanas haciendo conexiones, y cada vez más masivas. Partimos haciendo una al día. Entonces ahora cada alumno tiene por lo menos una sesión al día de clases, digamos, de 1 hora. Y vamos a irlas duplicando la siguiente. Sí, esto fue una incomodidad en la declaración de las vacaciones, porque estábamos en ese proceso nosotros. Entonces Claro. Claro. nos va a detener un tiempo. Claro, pero tenemos que ir avanzando en eso, pero no tenemos la expectativa de que vamos a llegar a la misma eficacia que tendría el proceso presencial. No podemos esperar tener a los niños 5 horas al día conectados al computador, tenemos que buscar otros medios. Exacto. Y por otro lado, Alonso, ¿tú cómo ha sido la experiencia con esta pandemia desde Syllabus? Está bloqueado, tiene muteado. Está muteado, lo desmuteado al tiro.
Ya Alonso pegamos ahí. Mujica. Ah, Ya. rayos, ahí sí. Dale, Sí, ahora sí. Ya. Mateo, ahora sí. Ese ¿Ahora Alonso sí? disculpa. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, 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 te perfecto. escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a los chicos de Make It. Eh, sí, efectivamente, sí, nosotros desde Syllabus nos conocimos hace ya 2 años en un demo day que hicimos de startups de educación. En esa época yo estaba pasando el programa de Startup Chile, ¿no? Que es este programa que tiene Corfo para emprendimientos. Y bueno, de hecho nuestra primera experiencia en un colegio en Chile fue gracias a los chiquillos de Make It, ¿no? Hicimos un programa piloto en Rancagua, ¿no? En un liceo técnico profesional y en otro liceo comercial en Graneros. Entonces, de hecho sí, las primeras validaciones que tuvo nuestra organización en Chile fue gracias acá a los chiquillos que hoy día nos invitan a la charla. Así que agradecidísimo por eso, porque nos dieron la primera oportunidad por allá. Eh, eh, para contarles así brevemente qué es lo que hace Syllabus, nosotros hacemos clases de programación dirigidas hacia chiquillos que están en la edad escolar, ¿no? Chicos entre los 6 y los 17 años, y tenemos un currículo de clases de programación y tenemos unos programas de formación a docentes, y tenemos una plataforma web donde los estudiantes llevan los cursos, ¿no? Entonces tenemos una solución virtual para esto, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo me agarra la pandemia a mí? Nosotros teníamos esto que les estoy contando de la solución virtual. Nosotros antes lo que hacíamos en Syllabus era que todas nuestras clases eran semipresenciales. Entonces, nuestras clases, digamos que una parte del proceso de aprendizaje ocurría en nuestra plataforma virtual, y otra parte del proceso ocurría en un salón de clases, ¿no? En un laboratorio de cómputo o en una sala de clases típica. Evidentemente, lo de la sala de clases o el laboratorio de cómputo en estos momentos es imposible de hacer, y, y digamos que nos tocó hacer una transición de que teníamos nosotros un modelo que funcionaba 50% del tiempo presencial, 50% del tiempo virtual. Tuvimos que sacarlo 100% virtual, ¿no? Y eso ocurrió entre diciembre y febrero diciembre de 2019, febrero de 2020. Y cuando ya estábamos con todo el programa y la plataforma completamente virtualizada, estados de emergencia en Chile, en Perú, en Puerto Rico, que son los países donde, en todo el mundo, en verdad, ¿no? Pero Perú, Chile y Puerto Rico son los países donde nosotros tenemos operaciones, y ahora todos los chiquillos a la casa, todos los profesores a la casa, bueno, básicamente todo el mundo a la casa, ¿no? Y comenzar a ofrecer esto como una alternativa para que se pueda estudiar todo el tema de informática desde la casa, ¿no? Mucha gente nos decía que la educación virtual era una utopía, y ahora con casi el 100% de la población escolar del mundo en las casas, resulta que ya no es tan utópico, ¿no? Lo que sucedió es que no es exactamente que la educación virtual sea replicar exactamente lo que sucede en una clase presencial, hacerlo ahora virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo que decía Ricardo, no es que si tú tenías de 9 a 3 de la tarde colegio, ahora tienes de 9 a 3 de la tarde estar frente a la computadora. No, no funciona así, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de las clases virtuales que nosotros teníamos de programación nos fue difícil en un inicio posicionarla, porque, bueno, pues hay mucha incredulidad sobre este modelo, y ahora con el tema de la pandemia se aceleró exponencialmente la adopción de nuevos estudiantes, usuarios, y de nuevos profesores que quieren usar nuestro modelo y nuestra plataforma. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho, también como un tema de una contribución a la sociedad, hemos hecho un convenio con el Ministerio de Educación del Perú, y dentro del plan de aprendizaje en casa que tiene el Ministerio de Educación del Perú está incluido Syllabus. Entonces, cualquier estudiante entre los 6 y los 17 años de Perú que quiere llevar el programa de Syllabus durante el estado de emergencia nacional lo puede hacer sin costo alguno desde la casa. Lo mismo para profesores. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué este cabrón me habla de Perú si estamos en Chile? Bueno, lo mismo hemos logrado gracias a un acuerdo institucional que tenemos con la Fundación Gabriel y Mari Mustakis. Vamos a hacer exactamente lo mismo en Chile, ¿no? Estamos ofreciendo un programa gratuito
durante lo que dure el estado de emergencia, que calculamos que puede ser 1 o 2 meses aproximadamente, que está disponible esta semana para cualquier institución educativa, profesor, estudiante en Chile, que lo pueda llevar simplemente accediendo a una dirección específica de Syllabus y puede liberar el programa de forma completamente gratuita, ¿no? Entonces, estamos lanzando un programa de becas en Chile, un programa de becas en Perú, y lo mismo a partir de la próxima semana también en Puerto Rico, porque bueno, son tiempos complejos, muy complejos, entendemos, y en este momento no lo vemos tanto como una oportunidad de necesariamente hacernos todos muy grandes, pero sí creo que en este momento es como el momento de ayudar y de poner muchos recursos y muchas voluntades a disposición, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Aparte, también a través de otras organizaciones estamos haciendo capacitaciones a profesores y todo, pero desde que salió esto con el Ministerio de Educación la semana pasada, tenemos 1000 estudiantes entrando al día. En Chile estamos lanzando las becas desde mañana, entonces también esperemos que en Chile gran parte de los niños y niñas puedan aprovechar este beneficio, ¿no? Pero es básicamente cómo nos agarró la coyuntura un par de meses antes y cómo la estamos viviendo en este momento. Genial. Bueno, genial, Alonso, que estén haciendo esa iniciativa, porque la idea es pues llegarle a más niños, y que lo bueno es que ustedes ya tienen un programa formado, estructurado, que ya se sabe que funciona, entonces eso es excelente. Y voy con una pregunta que nos hace por acá Roberto. Dice, desde la experiencia, ¿creen que se puede articular un sistema mixto semipresencial a la vuelta de clases? Don Ricardo. Está mute, don Ricardo. Tú lo has muteado, pues. Ahí sí. Tiene que reiniciar el audio, don Ricardo. Sí, lo tiene apagado. Tía, que no podía hacerlo yo solo. Ahí sí. Ya. Dime, entonces repíteme, porque no te puse atención. No. Ya, nos pregunta acá Roberto, desde su experiencia, ¿creen que pueden articular un sistema mixto semipresencial a la vuelta de las clases presenciales? A la vuelta de clases presenciales. Yo creo que sí, o sea, de hecho nosotros ya estábamos usando algunas plataformas, de hecho las mismas redes sociales lo usamos para hacer conexiones, enviar tareas, que los niños envíen tareas de vuelta. Todos los profesores tienen o grupos de WhatsApp o grupos de Facebook donde se conectan permanentemente con los niños y por ahí reciben sus trabajos. Eso pasaba desde antes. Entonces, yo creo que sí, va a seguir siendo y se va a profundizar. Yo creo que estamos dando un salto, sobre todo en el caso de los profesores, de mucho más apertura a dos cosas, a tres cosas, a utilizar las tecnologías, que todavía hay profesores, de hecho, que no tienen que ver con el perfil de edad, más tiene que ver con cada profesor. Entonces, hay más apertura a usar las tecnologías como parte del proceso de enseñanza. Segundo, ellos a exponerse. O sea, tenemos algunos profesores que les daba vergüenza aparecer en la pantalla, que los niños iban a hacer memes, cosas de ese tipo, y ahí lo han superado perfectamente. En el caso del Colegio Alberto Legana tenemos profesoras que son bastante ya con mucha experiencia, que no tienen mucho dominio por edad de las tecnologías, lo están haciendo bastante bien y cada vez están más contentas ellas mismas. Y tercero, que es lo que más me importa a mí, las clases online o estas clases en vivo no pueden ser clases aburridas, tienen que ser clases muy, muy emocionantes, muy entretenidas, divertidas, y eso está poniendo en el foco a los profesores que hagan clases que sean dinámicas, que hagan participar a los alumnos, mucho diálogo, entonces, y eso va a quedar. Entonces, estas tres cosas no van a quedar: profesores más dinámicos, profesores que usan las tecnologías y profesores que ponen foco más bien en la dinámica más que en los contenidos. Claro. Yo creo que es muy, muy positivo lo que está ocurriendo, y en el caso de los alumnos, también es un gran desafío porque, o sea, nosotros hacemos clases desde niños desde preescolar hasta niños de cuarto medio. En el caso de Altamira, niños con necesidades especiales también se conectan. Todos los más pequeños con necesidades especiales tienen apoyo de sus papás en la casa para poder conectarse y estar presentes. Pero sí tenemos que nosotros el desafío de poder llegar a ellos y que ellos le hagan sentido lo que estamos haciendo. O sea, sí, eso queríamos preguntarle, don Ricardo, ¿cómo ha sido la comunicación con los apoderados, con la comunidad educativa desde el colegio, el Alberto Lesgana y el Altamira?
Está mucho más disponible por razones, sobre todo económicas, en el Altamira, poder conectarse. eh, pero sí nos dimos cuenta que los papás no estaban entendiendo el proceso. Entonces había papás que nos estaban criticando que las clases no eran suficientemente efectivas porque los niños hacían desorden, o sea, no teniendo ninguna conciencia de lo que significaba tener 40 niños, 30 niños conectados por Zoom. Entonces le explicamos que este era un proceso que iba creciendo y eso nos dimos cuenta, hicimos una autocrítica como colegio que nos faltaba más con comunicación directa con los papás y también hemos empezado en los dos colegios a darle servicio a los papás, clases de yoga para los papás, apoyo de la psicóloga para los papás, de qué hacer en la casa, cómo resolver conflictos, tener los niños encerrados 4 semanas, qué se puede hacer con ellos. Entonces como tenemos los dos colegios equipos de psicóloga, le estamos pidiendo que hagan esa, y en horarios que los papás puedan estar. En eso hemos ido aumentando. En el colegio Alberto Legana todavía tenemos un sector que está en negro, digamos, no sabemos nada de ellos, y estamos poniendo un equipo, los equipos de asistentes de la educación, a que se pongan a llamar, que por lo menos esos papás tienen teléfono celular, para saber de su vida qué está pasando con ellos. Ya llevamos 4 semanas sin tener noticias de, no sé, habrá un grupo, un tercio. El colegio Lesgana tiene 1.580 alumnos y el colegio Altamira tiene 800. Entonces estamos hablando de muchos niños. Sobre todo en el caso del Lesgana deben haber unos 500 niños los cuales todavía no hemos llegado. Y eso es bien triste porque son en general niños con muchas necesidades. Claro. Bueno, también agarro un poco de lo que estamos conversando, que ya desde hace muchos años se viene viendo esta metodología de Flipped Classroom o aula invertida. Sí. Entonces yo creo que este es el momento como para capacitar, pero al inicio siempre hay una etapa de evolución en lo técnico. Después viene la parte evolutiva, pero antes, o sea, de estos aprendizajes, primero viene aprender, por ejemplo, cómo utilizar el Zoom. O sea, lo vivimos porque nosotros hemos hecho varios talleres, sí, y los profesores necesitan mucha ayuda en cómo utilizar las cosas técnicas para que los apoyen en el tema de dar las clases. En eso lo hemos llevado de la mano. Hemos estado, o sea, los profesores, los asistentes más hábiles lo han estado llevando de la mano. El equipo de gestión se capacitó antes y ha estado acompañando a los profesores tanto en el punto de vista tecnológico como en el punto de vista más metodológico. O sea, porque es completamente otro planeta, entonces uno no puede esperar que un profesor lo sepa hacer. Son muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que sí hemos estado haciendo mucho que usando los medios, hay profesores que por iniciativa propia, hay cosas hermosas. Yo les recomiendo mirar tanto el Facebook del Colegio Altamira como del Colegio Alberto Lesgana. Hay unas cosas preciosas, hay una profesora de arte que ha producido cosas, o sea, que las mamás se disfracen de Frida Kahlo, han hecho pintura en los cuerpos, han hecho cosas maravillosas, o sea, mucha interacción en la casa de los niños, y siempre cuidando que sean con los materiales que ya tienen, no dándoles problemas. Entonces, y muchos profesores que han hecho hasta videos graciosos. Tenemos el tío Felipe en Alberto Lesgana, que es un profesor de educación física, que es un personaje ya, y hace sus videos, porque hemos estado poniendo mucho el foco en dar alegría, dar contención, porque también nos damos cuenta que hay mucho temor de los niños, mucho temor concentrado, y también de sus papás. Sí, en esa misma línea, Alonso, dentro de los apoderados que le han exigido a ustedes como Syllabus.com en la experiencia, en esta experiencia como pandemia, ¿y cuáles tú consideras que sean los desafíos, digamos, para el futuro, no solamente para Syllabus, sino que también para otras empresas similares que trabajan con tecnología educativa? Bueno, lo que nos están pidiendo los apoderados en una primera instancia es como que los cursos o que las cosas que hacen con nosotros sean lo más como de autoaprendizaje posible. Es decir, que dependan lo menos posible de ellos, ¿no? Y nosotros ni bien ocurrió las cuarentenas, generamos unos webinars donde estuvieron entrando apoderados todas las semanas, porque básicamente lo que ellos nos pedían es como, necesito que me des algunos consejos de cómo organizo mi casa para que los chiquillos estudien y no me interrumpan y yo tampoco los interrumpa. O sea, es como, o sea, ellos me dijeron, o sea, yo ya estoy con el estrés de que no sé si a fin de mes voy a tener pega o no. Ahora, agregarle ser el profesor particular de homeschooling de mi hijo es inviable, ¿no? Entonces, en un principio, como los consejos fueron mucho de qué puedo hacer para que los chiquillos, o sea, o qué herramientas recomiendas para que los chiquillos puedan como estudiar,
no depender necesariamente de mí, porque yo tampoco soy especialista, y sí, y sí que sigan avanzando y que sigan haciendo cosas productivas, ¿no? Eso fue un poco, ¿no? Y lo otro también nos preguntaron muchas cosas de como, ¿qué debemos exigirle al colegio? Claro. Es como que, ¿qué le deberíamos pedir al colegio? Porque han creado grupos de WhatsApp, han creado grupos de Facebook, pero ¿qué deberíamos pedirles al colegio, ¿no? Entonces, y también venía mucho también con el tema del miedo, ¿no? O sea, nos decían, voy a pagar el colegio, pero reciben menos horas, ¿por qué vamos a pagar lo mismo si reciben menos horas? ¿Qué opinas tú de esto? Etcétera. Entonces, los apoderados nos pidieron como orientación, y orientación no necesariamente en lo que hace sílabo, sino orientación en general de cómo manejar esta coyuntura. Y después nos pidieron como, ¿qué tienes tú para ofrecernos que interese a los chiquillos en la ciencia, en la tecnología, y que dependa lo menos posible de mí porque yo me tengo que poner a trabajar? Entonces es como, o sea, si nosotros los ponemos a estudiar con la plataforma ustedes, digamos que ustedes se hacen cargo y podemos tener la tranquilidad de que ustedes se hacen cargo, y sí, felizmente sí, y eso sí un poquito como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, orientación de apoderado confundido que no tiene idea qué hacer con el chico en la casa, ¿no? Entonces le pasa lo de que está en una conferencia y aparece el chiquillo atrás como que mamá, vamos a pasear al parque, ¿no? Y por otro lado, cómo los podemos nosotros ayudar desde lo que estamos haciendo, y cómo lo que nosotros hacemos les puede como un poco ayudar a que los chiquillos sigan interesados, ¿no? Entonces, y también nos pedían recomendaciones de otros recursos que no tienen necesariamente que ver con programación, pero nos pedían, no sé, para matemática, ¿qué me recomendáis? Para historia, ¿qué nos recomienda? Entonces, como, digamos que nos hemos vuelto un aliado del apoderado en estos días, ¿no? Y no necesariamente, no necesariamente solamente en coding, sino un aliado general, ¿no? Entonces hemos estado generando webinars, cursos, blog posts con recomendaciones de cosas que no necesariamente son de programación, pero que en general ayudan. O sea, profesores y apoderados son nuestros aliados también, ¿no? Entonces, como nosotros somos una organización que queremos que nos vean como una ayuda, ¿no? Que para este momento es complicado para todos, entonces estamos tratando de hacer eso, ¿no? Un poco ser un consejero del padre, un tutor virtual de los apoderados, y aparte, bueno, profesores virtuales de los chicos, ¿no? Exactamente. Oye, queremos compartir un comentario que hizo Iván Silva, porque nos parece bastante acertado. Dice, la pandemia es un desafío enorme más allá de lo sanitario. Los hogares hoy convertidos en una cosa mixta entre consultorio de salud y aula educativa. ¿Qué desafío para los padres? Esa conjunción salud-educación para el futuro de los niños será fantástica. Por otro lado, para los profesores, el gran desafío de convertirse en ser generadores de un aprendizaje basado en la emoción. Tendrán que capacitarse en actuación teatral, por ejemplo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y aquí tenemos una pregunta de Martín. ¿Cómo revalorizamos el esfuerzo docente en estos contextos más allá de las felicitaciones? Entendiendo que una vez más los profesores se adecúan al contexto, a las necesidades y a las condiciones. Don Ricardo. Yo creo que eso último es, bueno, las dos cosas, esto hemos estado conversando con Iván Silva, es un pediatra muy reconocido en Calama y que además está muy preocupado de la educación, sobre todo de la educación tanto de los buenos hábitos desde pequeños de los niños, como eso tiene costo después para todos, tanto del ejercicio, bueno, lo puede explicar él mucho mejor que yo, y también ha estado haciendo medicina por el teléfono, incluso ahí escuchando pulmones por el teléfono, cosas de ese tipo, que tiene una generosidad tremenda. Y así que bien bonito si le pueden hacer un paréntesis y preguntarle, hay cosas bien todas que podemos aprender de ahí para la educación. Y claro, los profesores, yo creo que quizás yo lo dije, pero puedo decirlo más explícitamente ahora. En el caso de los profesores, justamente su trabajo es aprender a adaptarse a los contextos permanentemente, y ahora cada vez más enseñarle a los alumnos a adaptarse a los contextos. O sea, quizás la habilidad más importante que vamos a tener en el futuro, incluyendo esta pandemia, es aprender a vivir adaptándonos. Entonces, yo creo que va a ser un buen ejercicio para los profesores, que sea parte de su perfil como educadores, el adaptarse permanentemente y sobre todo conectarse en lo emocional. O sea, un profesor que no hace vínculo con sus estudiantes va a ser un muy mal profesor. Exactamente. De hecho, hay una... Perdóname, y como ejemplo, o sea, por eso lo invito a mirar el Facebook. Hay profesores que están haciendo un trabajo maravilloso de conexión, de motivación,
de acompañamiento a los estudiantes, y es bien sorpresivo lo que hemos ido descubriendo. Quizá ellos mismos lo han descubierto en estos días. Perdón. Sí, es que damos en el clavo cuando hablamos de adaptación, porque eso es, o sea, si la tecnología se adapta tan rápido, el sistema educativo es el primero que tiene que adaptarse al mismo nivel de la tecnología, porque al final los niños pues van a ir directamente hacia esa tecnología, porque ese es no solo su futuro, ya es su presente. Exacto. Exactamente. Queremos ponerle el micrófono a don Iván a ver si nos cuenta un poco más de lo que estamos conversando. Ahí está, Iván. Sí. En realidad siempre he sido un apasionado de la educación. Creo que esa mixtura entre salud y educación estuvo siempre en mi cabeza de que empecé a estudiar medicina, más cuando me hice pediatra. Porque en realidad el niño ha ido cambiando. Yo llevo 30 años haciendo pediatría, entonces los cerebros que hoy día enfrentamos cuando nace un niño son muy distintos cuando yo veía y los enfrentaba cuando era un mozalbete médico. Algo ha pasado, yo creo que hay un salto cualitativo motivado por muchas cosas. Es probable que sean los cambios genéticos propios de la especie, que indudable que el peso de un cerebro de un hombre neandertal es muy distinto al peso que tenemos hoy día, por ejemplo. Las conexiones que es posible ir desarrollando. La neurociencia en eso nos ha enseñado en los últimos años de una manera extraordinaria de lo que está pasando en el cerebro de un niño desde que abre los ojitos la primera vez. Por lo tanto, el desafío para la educación, que quizá no nos olvidemos que surge con gran potencia cuando llega la revolución industrial y se querían tener disciplinados sujetos para el mundo del trabajo, ¿cierto? Sacarlo de los campos, meterlo en las ciudades y que sirvieran para toda esa estructura manufacturera que genera la revolución industrial. Y eso ya pasó, quizás cuánto rato ya. Estamos hoy día enfrentados a estos elementos tecnológicos y no es casual que ustedes ven que los padres, y por eso hablo del desafío que tienen hoy día, que para que los dejara tranquilos quizás o entretenerlo un poco de herramientas que no tenían cómo entretener a un niño, le pasaban al tiro su celular y ustedes ven que ya el chico desde el año IA, de los dedos y hace maravillas con las cuestiones y ya podemos, se transforma en un actor de ese tema muy corto. Desafortunadamente nosotros los pediatras siempre le decimos a los papás no le dejen más de 2 horas porque necesitamos que él se mueva, necesitamos que él socialice, que haga otras cosas. Tonucci, por ejemplo, dice en sus libros que si él pone hoy día a un niño de 10 años y le pide que suba un árbol, va a ser incapaz de hacerlo porque ha estado tanto tiempo encerrado solo en su habitación, vendiendo los dedos, los dedos que le sirven, que ya no desarrolló la musculatura necesaria para subirse a un árbol, como lo hacíamos nosotros los más viejos a esa edad. Por lo tanto, yo creo que ya este gran desafío que viene para, después de hablar de quizás de la conjunción, pero para ustedes en educación, es maravilloso. Los pilló medio pilucho en el sentido de no tener ideales necesarios para esto, porque primero el actor, profesor, con sus capacidades para desenvolverse frente a estos 40 niños que lo están viendo en una pantalla, en un sentido más lúdico. ¿Ah? Segundo, para lo que va a venir después, pues que le preocupa a los padres, cómo evaluamos el proceso. Padres hoy día, sobre todo en el sistema que vivimos en todo el planeta, están preocupados del futuro económico de ellos, de lo que va a ser su vida. ¿No? Y no es casual que rechacen, ustedes quizás lo conocen mejor que yo, que dejan de lado todas esas disciplinas que tienen que ver con el hemisferio derecho, o sea, arriscan la nariz cuando el chico les dice que quiere ser actor de teatro, músico o escritor. Entonces, yo creo que por eso, qué bueno que pase un poco esto y estos encuentros me van a dar más fuerza para seguirlos provocando en este encuentro entre los pediatras y los profes. Claro. Y bueno, al final esos cambios hacen no solo que ellos aprendan cosas distintas, sino que nosotros también podamos aprender algo también diferente de la nueva generación. O por lo menos eso lo veo yo estoy como en el medio, ¿no? Yo no soy ni la generación que aprendió tan así, ni una generación tan nueva, y me doy cuenta que hay demasiados aprendizajes en ambos. En estos días estábamos conversando que
por ejemplo, las personas ya 40, 50 años tenían en la mente esto de trabajo duro y los de ahora tienen en la mente trabajo inteligente. Y yo decía, pero la conjunción de eso es algo magnífico. Entonces, siempre hay cosas buenas que sacar de todas esas, de todas las generaciones. Sí. Se aprenden cosas distintas, que era lo que estábamos comentando. Sí. Yo quisiera agregar que el rol del docente, a ver, y creo que también pasa mucho en Chile y en muchos países latinos, es que lamentablemente la profesión docente no es tan valorada en términos ni económicos ni sociales como debería, siendo que los docentes tienen un rol demasiado importante y clave en la sociedad porque están formando los futuros ciudadanos y profesionales de las sociedades, ¿no? Entonces, eh, creo que en estos momentos el rol del docente está como muy, muy, muy retado, justamente por el estrés que generan esta situación de cuarentena y esta adaptación rápida a las tecnologías y a poder enseñar a distancia y todo. Entonces, yo creo, y es algo que hablamos mucho con apoderados y con docentes hace unos días, es que si bien la tecnología que se va a usar para las clases a distancia es otra, no hay que olvidar que la docencia o la esencia de la enseñanza va a ser la misma, que es que hay que conectar con los estudiantes, hay que encontrar cómo captar el interés, hay que encontrar cómo motivarlos, hay que encontrar cómo ir desarrollando el talento de cada uno, cómo explicar los temas en sencillo, en fácil, etcétera, ¿no? Cómo generar dinámicas que generen competencias de los chiquillos, no necesariamente que aprendan cosas para memorizarlas. Entonces, son un montón de principios que los docentes ya dominan, porque es parte de su día a día. Lo que ha cambiado es el medio, pero la esencia es la misma. O sea, igual hay que encontrar formas de motivar, igual hay que encontrar formas de conectar, hay que encontrar formas de que cada estudiante libere y pueda desarrollar su talento y su creatividad. Probablemente ahora se va a notar mucho más estilos de aprendizaje, ¿no? Hay chicos que van a aprender con memes, hay chicos que van a aprender con YouTube, hay chicos que les va a servir más un tutorial, hay chiquillos que les va a servir más una implicación teórica o un PPT, pero en estos momentos nos vamos a dar cuenta de que los medios para llegar a los chiquillos van a cambiar y se va a notar mucho, pero igual la esencia de la docencia es la misma, ¿no? Y si hay un momento en donde el aprendizaje es importante y donde es importante que los chicos sientan que tienen un mentor, que tienen a una guía al otro lado de la computadora, es ahora, ¿no? Porque por el tema del aislamiento social estamos más solos que nunca, nos estamos acostumbrando a no estar a no estar en grupos de la clase, o sea, ciertos elementos sociales que habían, hay que buscar cómo fortalecerlos ahora con otros medios, ¿no? Pero yo creo que la esencia del aprendizaje es la misma, realmente, ¿no? Eso no va a variar. Yo creo que muchas veces nos preguntan por qué herramientas son mejores y en verdad es como la herramienta que mejor te funcione, la herramienta que mejor funcione para esos chiquillos es la mejor. No es que Zoom es mejor que Meet o es mejor que Skype o es mejor que Teams, sino es como para ese grupo, qué les funciona mejor, si aprenden de forma activa, si aprenden con proyectos, si aprenden de forma más como lectiva y depende, ¿no? Entonces, yo los invito, si bien estamos hablando de tecnología, yo los invito no necesariamente a centrarse en las tecnologías, sino a centrarse como siempre en el aprendizaje, ¿no? Que nuestro usuario es el estudiante. Exacto. Es que al final la tecnología, como quien dice, es una herramienta para el aprendizaje, pero sigue siendo una herramienta. Al final, el foco es otra cosa. Ahora, Ahora, hay que tener ojo ahí con eso, porque la tecnología, o sea, dicen por ahí en el internet que tecnología es todo lo que apareció después que nacimos. O sea, por ejemplo, en algún momento los zapatos, los martillos, la pizarra, la tiza, eran tecnología, eran cosas que habían como herramientas nuevas, pero que se transforman en parte de nuestro paisaje, las cosas que están disponibles sin que nos demos cuenta. claro. Y en eso, por lo menos nosotros estamos buscando que nuestros alumnos sean, primero, que los profesores mejoren su proceso usando tecnología, pero también los alumnos tienen que aprender a vivir con tecnología y no solamente como usuarios, sino que también como productores de contenidos, de herramientas. Por eso las plataformas de programación son tan buenas, porque los ponen a ellos nuevamente como autores y no solamente como productores, o sea, como consumidores.
el TikTok, estas cosas también son buenas porque ellos aprenden muchas cosas, aprenden a programar, aprenden a poner cosas en el tiempo, a editar, tienen nociones de sonido, etcétera. Eso es bastante profundo lo que pueden aprender. Y la otra cosa que estamos haciendo nosotros, que bueno, con Maker también nos han ayudado en eso, es usar el Fab Lab, que es empezar a volver a hacer cosas en el mundo. O sea, los chicos trabajan en el mundo digital, pero siempre al final terminan algún tipo de objeto material que tiene que ser físico, que ya vuelve a ser sensorio motriz, digamos. Entonces, eso también es una cosa bien potente, como un desafío nuevo que está apareciendo, que es muy marginal todavía, obviamente, pero que nos da señales. Y lo otro, que respondiendo un poco a lo que decía Iván, que, por ejemplo, nosotros somos conscientes de la necesidad de que se muevan los niños y inventamos la manera de llevar nuestras clases a Zoom y a YouTube, de yoga, de educación física, y ciertamente son clases de juego, son clases súper entretenidas en que le hacemos que los niños jueguen y se tengan que mover, porque ciertamente que si no se mueven vamos a tener todo tipo de problemas. Y claro, la educación, si no vamos a... O sea, hay parte de la utopía, tecnoutopía, dice que vamos a llegar a ser máquinas, que vamos a dejar el cuerpo y nos vamos a traspasar a toda nuestra mente y nuestro cerebro a una máquina. Quizás algún día no sabemos, pero por ahora necesitamos todavía el cuerpo. O sea, si no tenemos, o sea, parte de nuestra inteligencia ocurre haciendo cosas en el mundo material. Sí, mira, frente a eso igual les quería mostrar un gráfico que había preparado. De hecho, se lo robé a una presentación de Alonso. Este es el crecimiento más o menos de la tecnología desde 1900 hasta la fecha y, bueno, ahí hasta 2045. Es súper interesante en cómo en los últimos años nosotros vemos el crecimiento exponencial y yo creo que si eso se actualiza, porque ese gráfico más o menos es del 2011, si lo actualizamos seguramente es más. Claro. Sabemos, nosotros, porque nos gusta trabajar con tecnología educativa, con colegios, nos hemos dado cuenta también, y yo imagino que ustedes también, cómo ha ido aumentando la tecnología en la sociedad, pero con esto de la pandemia fue como obligatorio hacerlo y implementarlo en la educación. Entonces, y no solamente en cuanto al uso de la tecnología en el aula, en la sociedad, sino que también, mira, en este gráfico de The Economist Group, que es un grupo economista de Europa, ellos evaluaron cuáles son las demandas de las empresas que están pidiendo como profesionales el día de mañana, cuáles son las habilidades. Y en el primer lugar lo que ellos piden es la capacidad de resolución de problemas. Luego viene el trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico, creatividad. Son competencias que antes estaban en segundo o tercer plano. Esto está cambiando a nivel laboral, porque sabemos también que muchos de los chicos que están en segundo grado o tercero básico, cuando salgan de cuarto medio, seguramente van a tener trabajos que todavía no existen. Entonces, en base a ese futuro educativo que se viene, ¿cómo lo ve usted respecto? Sí, y combinar eso de cómo lo ven ustedes el futuro de la educación con esta pregunta que hace Yolanda, que dice, y no es posible que el ministerio, los directores, los sostenedores de los colegios, que yo creo que aparte de eso es también los profesores se deben incluir ahí, pudiesen combinar la educación tradicional con matices digitales más actuales y que fuesen permanentes. ¿Será viable? Sí. ¿Quieres que diga yo algo? Sí. Ya, mira, o sea, ese es justamente nuestro proyecto, es que tenemos que jugar en los dos mundos, o sea, los estudiantes van a vivir en el mundo digital sí o sí, quieranlo o no quieranlo. Entonces tenemos que a ellos desarrollarle habilidades para vivir en ese mundo, pero vivir de una manera efectiva, no solamente como consumidores, no solamente así, compartiendo memes, sino que, por decir así, creando valor, aprendiendo, siendo creativos. Entonces, el desafío, cuando decimos que son nativos digitales, yo no estoy tan de acuerdo, son nativos en algunas cosas, en algunos usos, pero necesitamos, por ejemplo, que aprendan que sepan crear texto escrito, crear discursos, narrativas, cosas de ese tipo, analizar contenidos. Necesitamos que hagan eso también, que son cosas un poquito más intelectuales, pero las necesitan hacer. O sea, por ejemplo, cuando nosotros les enseñamos a usar PowerPoint o Word, no es el problema técnico, el problema que hacen, que le meten adentro después. Entonces lo que se le ocurre es copiar de Wikipedia, pero producir textos les cuesta mucho. Entonces hay habilidades que son básicas que tienen que desarrollar. El punto es cómo se desarrollan. Y tienen que desarrollarse en una dinámica mucho más activa, dinámica, en que usemos las tecnologías. Entonces el desafío ahí más bien es que las tecnologías
se hagan parte de su paisaje como el cuaderno, la pizarra, que también esté metido algún tipo de dispositivo. Eso todavía no lo hemos logrado, yo creo que este tiempo nos va a ayudar a avanzar en eso. Y lo otro es que necesitamos que los profesores también en eso van a tener que ir reinventando su rol, porque en la base de esto no es tecnología, no tecnología, sino que cómo traspasamos el liderazgo, el protagonismo de los estudiantes en el aprendizaje. Con tecnología o sin tecnología, lo que necesitamos, por lo que van a hacer ellos en el mundo después como profesionales, pero también porque la manera como hoy día se aprende es que los estudiantes estén permanentemente emocionados y entretenidos aprendiendo. Si no, no van a aprender. Entonces, el profesor erudito que dictaba cátedra ya no sirve, no funciona. Puede hablar 10 minutos y con suerte. El resto tiene que hacer que los alumnos hagan cosas. Y la profundización, como decían ustedes, clase invertida. Le mando antes el texto, le mando algo en un video que lo estudie y después lo analizamos en la clase siguiente. Mira. Sí, claro, el rol del docente ya cambió, sobre todo frente a estos no nativos, sino que son huérfanos digitales, o sea, conocen la Ahí lo tecnología, han dicho. la saben aplicar en educación, la saben ocupar en memes. Frente a Sí. eso, Alonso, ¿qué pones tú? Mira, yo sobre lo que dijo Ricardo, sobre el tema de lo de los nativos digitales, yo creo que no podría estar más de acuerdo realmente, porque creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en los últimos años en educación es asumir que los chiquillos saben todo, porque no lo saben. Entonces, que intuitivamente ellos sepan usar un teléfono móvil, usar aplicaciones móviles, etcétera, quiere decir que sí, que están familiarizados y que por genes culturales están familiarizados con la tecnología de una forma mucho más amigable o más fácil de la que tenemos los que no nacimos con un teléfono móvil al lado. Sí, que eso significa que entienden qué hay detrás, cuál es la lógica detrás, qué es el uso responsable de una red social, cómo no difundir fake news, cómo programar una computadora, no sé, setear una base de datos, qué contenido se puede compartir, qué contenido no se debería compartir, cómo, que hacerle bullying a mi compañero a través de Facebook o Instagram no está bien, que sí está bien. O sea, hay un montón de cosas que van mucho más allá de usar tecnología que no podemos asumir que saben, porque no la saben. O sea, que sepan usar un teléfono no significa que son nativos digitales. Entonces, yo creo que los retos de la educación, hay bastantes, ¿no? Pero creo que sobre la pregunta puntual que ellos que hicieron hace un rato de que si el ministerio debería haber algún tipo de combinación entre lo digital y lo no digital post pandemia, a mí me parece que sí. Y justamente porque el modelo educativo que teníamos en el mundo y que tenemos todavía en muchos países de que se sienta un profesor erudito a hablar y hablar y hablar y hablar, hablar, como un discurso, como si estuviéramos en la antigua Grecia, y los alumnos solamente toman nota y aprenden de básicamente una enciclopedia con patas. Ese modelo ya está totalmente obsoleto porque los chicos de ahora quieren sentir que están haciendo algo y quieren sentir que pertenecen y que tienen un propósito y que entienden qué es lo que está detrás de lo que están aprendiendo y cómo lo van a aplicar en la vida y cómo lo van a aplicar en la sociedad y cómo eso les sirve para su futuro, ¿no? A nosotros nos pasó muchas veces que enseñábamos, ya, bueno, te voy a enseñar qué es un algoritmo, y levantaba la mano una chiquilla y nos decía, ya, ¿y eso a mí qué me sirve si yo voy a ser doctora y no le veo la aplicación a lo que me estás enseñando? Entonces, como ahora los chiquillos te retan, ¿no? Que es una posición muy distinta a la que teníamos incluso nosotros cuando éramos alumnos. Entonces, creo que el rol del profesor se tiene que reinventar y creo que el rol en general de cómo se enseña se tiene que reinventar en el sentido de que la forma en la que se enseña tiene que ser como tratar de hacerla aplicada a algo que desarrolle la creatividad, a algo que tenga algún tipo de relevancia para el niño, para la niña, en cómo esto para qué me va a servir, qué estoy aprendiendo, qué habilidad estoy desarrollando con esto que me va a servir para más adelante. O sea, yo creo que es más como un aprendizaje con propósito y donde veamos el tema tecnológico, el tema del pensamiento computacional, el tema del uso de la computadora, de la robótica, etcétera. Yo creo que todo eso son como temas transversales que van a ayudar a generar competencias, ¿no? Entonces, hoy día es Python, mañana más tarde
Dios sabe qué lenguaje va a ser para computación cuántica, hoy es robótica, hoy es Fab Lab, mañana más tarde, quién sabe qué cosas vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje tiene que ser mucho más orientado hacia las competencias que desarrollamos, que finalmente es preparar a los niños de hoy para desenvolverse en un futuro totalmente incierto. O sea, hace 3 meses nadie sabía que iba a venir una invasión de una pandemia zombie y que todavía vamos a estar encerrados en la casa. Entonces, si hay algo que está quedando clarísimo es que estamos en un mundo de incertidumbre y con muchos cambios. Y justamente para esos cambios vamos a tener que saber manejar tecnología, vamos a tener que saber resolver problemas complejos, manejar mucha información, tomar decisiones en poco tiempo, pensar creativamente, trabajar en equipos interdisciplinarios. Entonces, creería que el aprendizaje tiene que ser mucho más de competencias, con propósito y que genere como un ecosistema donde el profesor y el alumno evidentemente no están al mismo nivel, pero sí colaboramos en hacer cosas juntos para aprender todos, ¿no? Creo que el modelo educativo va a cambiar mucho y ese cambio se va a acelerar mucho por esta pandemia. Seguramente. Oye, en los comentarios, Luis Hernández aportó, o sea, nos comentó el nombre de Marcela Monberg, que es una profesional que no habla de nativos digitales, sino de náufragos digitales, y nosotros hemos hablado con Marcela, y ella siempre nos comenta, es que claro que son náufragos. Si ellos nacen en esto, pero en realidad nadie los ha guiado durante todo ese proceso, porque los mayores no tienen tantas herramientas a la mano como ellos. Entonces ahí la hora es de cómo nosotros los podemos guiar. Entonces ahí es lo que está hablando Alonso de los roles, en el sentido de que el estudiante puede crear cosas con tecnología utilizando este sentido maker, de Fab Labs, de makerspace, de programación, de robótica, pero lo que no puede cambiar es el sentido de creación del estudiante y el sentido de guía del docente a través de esta y cualquier tecnología, que ahí es donde va la cosa. Entonces, bueno, queremos ir avanzando con las últimas preguntas y respuestas de nuestros ponentes invitados que tengan. Entonces, si quieren nos pueden ir escribiendo las dudas más importantes que tengan. O pueden levantar la mano, levantar la mano. podemos habilitar el audio para que... Mientras le hacen preguntas, mira, un comentario quería hacer. Nosotros estamos apostando hace ya años que cuando contratamos profesores nuevos, más que preocuparnos mucho de su currículum, nos preocupamos de su historia, de si han trabajado mientras estudiaban. Ese es un súper buen síntoma. Sobre todo si han trabajado con niños, por ejemplo, que han trabajado animando cumpleaños, en estas escuelas de verano que hacen los estadios, cosas de ese tipo. Y normalmente nos encontramos con profesores que son mucho más creativos, más abiertos, más flexibles, tienen mejor comunicación. A veces el profesor que solamente siempre estudió, tenía súper buenas notas, ya hizo su posgrado, etc. A veces él va camino a ser académico, investigador, educacional, pero no profesor. Entonces eso nos ha costado porque, claro, el mito era obvio. Yo quería el profesor de la universidad más prestigiosa con más posgrado y era un completo fracaso. Entonces, también preguntamos si fueron scouts de niños. Ese tipo de cosas condicionan mucho más positivamente que tener demasiado buen currículum académico. De hecho, a veces tienen costos que son más desordenados, les cuesta más llevar la administración, pasar la lista y todas esas cosas, pero la verdad, sumando y restando, yo prefiero que la otra, que tengan mucho mejor contacto con los estudiantes y estén más abiertos a estar cambiando permanentemente. Eso es totalmente cierto. Bueno, vamos con una pregunta que nos hace Luis Hernández, y él nos dice que quiere conversar acerca de la capacidad o incapacidad de los niños, niñas y jóvenes de mantener la concentración por muy corto tiempo, y de su capacidad de hacer varias cosas a la vez y su capacidad o facilidad de perder el entusiasmo. Sí. No sé si nos quieren contestar, Ricardo o Alonso. Yo puedo hacer un comentario breve, quizás Iván también puede tener decirnos, sí, tiene el contacto directo con cómo él ha visto cómo han cambiado los niños en 30 años. Yo solamente quería decir que hay mucho mito. Por ejemplo, de partida la noción de nativo digital inventó Mark Prensky, y Mark Prensky él insiste mucho en que hay que motivar a los estudiantes y que hay que poner foco en la creatividad. Entonces, él no está planteando que los estudiantes nacen nativos digitales y ya no hay que hacer nada con ellos, todo lo contrario. O sea, él está llamando mucho a que los profesores sean especialmente creativos y motivadores de sus estudiantes. Hay varias charlas que las pueden mirar en TED y en otros lados. Y lo otro es que, o sea, la clave es que tenemos que buscar cómo avanzar en este proceso como innovativo, digamos, y de una manera lo más creativa, dando autonomía.
que nosotros tenemos que transformarnos en ciertos motivadores de los motivadores, una cosa así. Claro. Don Iván. Sí, ese es un tema interesante. El, siempre lo explico así un poco. Cuando se juntan las células de un padre y una madre, es un fenómeno que no se ve, o si tengan 20 hijos, porque el azar que se produce en ese reparto, en su ADN, de las características, y que eso es la historia de la humanidad, pues, o sea, desde el primer cazador que hubo hasta ahora como somos nosotros. Salen niños que es fundamental, se lo digo a los padres y también se lo digo a mis amigos profesores, de cuando lo tienen al frente saber, esto lo habla mucho Gardner, qué hemisferio predomina. Eso ya ha ido incluso mucho más allá, ya Gardner partió hablando de 6 tipos de inteligencia y hoy día van como 15. Y tiene que ver, ¿cierto?, con ese momento que se produjo, esa repartija de células cerebrales y que va en origen a que Juanito va a ser músico o Pedrito va a ser doctor. Esa cuestión yo siempre me la planteaba y se la conversaba con los profesores, y ahí viene todo este sistema de que, claro, hay aulas con 40 niños y habrán aulas con 15, porque es básico saber qué trae en la cabeza ese chico que está frente al profesor. Y obviamente va a aprender de una manera distinta, van a gustar cosas distintas, y eso es innato, o sea, esa capacidad de querer dedicarse a, lo veo con los cabros que les gusta ser veterinarios, de chiquititos andan ahí preocupados de las cosas, de los animalitos, hasta de los bichos más extraños, a diferencia de otros ñatos que son con otra cabeza muy distinta. Entonces yo creo que otro de los mejor momento lo que estamos viviendo, tener que empezar a y volver a releer a Gardner y a muchos autores más, de que mi rol fundamental del primer día que tengo un niño sentado frente a mí es saber cuál es la inteligencia predominante. Exactamente. Alonso, no sé si quieres comentar algo acerca de la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, estábamos conversando sobre la capacidad o incapacidad de los niños para mantener la concentración, o si la mantienen muy corto tiempo, y su facilidad para perder el entusiasmo por las cosas. Yo esto te lo digo de pura experiencia empírica, no he revisado ningún estudio al respecto. Yo recuerdo que cuando yo era alumno, yo tengo 30 años, entonces cuando yo estaba en el colegio hace 15, eh, no tenía smartphone y no tenía ni Facebook ni ninguna de estas cosas, entonces digamos que si bien me distraía en la clase, no me distraía tan rápido como veo que se distraen hoy con la cantidad de estímulos que tienen hoy los niños. Incluso en la universidad, mi primer smartphone fue creo que mi último año de universidad. Entonces, sí, y hace poco hacía el ejercicio de acordarme como que, ¿cómo había clases en la universidad, por ejemplo, de cálculo que duraban 3 horas? ¿No? ¿Cómo atendía una clase de 3 horas, por el amor de Dios? Ahora es como 5 minutos a los chiquillos y si la explicación no es divertida, se te van. Entonces, sí es real que como el attention span de los chicos ahora es más bajo, sobre todo porque cambió un poquito la forma en la que estamos acostumbrados a interactuar, y no solamente los chiquillos, también los adultos, ¿no? Es como, ahora tú mandas un WhatsApp y si a la media hora no te están contestando, tú estás pensando como que, oye, estará molesto, estará ocupado, ¿por qué no me contesta? ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha creído? ¿No? O sea, en estos tiempos hemos usado mucho más el teléfono de lo que probablemente lo usamos en los últimos 5 años, y hemos tenido más llamadas habladas de las que probablemente hemos tenido en los últimos 12 meses, pero sí los chicos hoy día están mucho más sobreestimulados que antes, y en general la sociedad está acostumbrada a un nivel de inmediatez que no es el mismo hace 5 años y mucho menos en hace 10. Entonces, hoy tú entras no sé, entras a Amazon, haces una compra y tienes el libro a las horas, 24, 48 horas lo tienes en la casa. Entras a Corner Shop, te traen las compras, entonces hay cosas que puedes hacer desde un escritorio que antes no se podían. Entonces, creo que en general la sociedad se ha acostumbrado a estar más estimulada y a tener muchas más necesidad de respuestas rápidas. Entonces,
eso le no son solamente los niños, ¿no? Eso trae consecuencias en el aprendizaje, pues, de que el método de enseñar de hoy tiene que ser bastante distinto al que hace 15 años era efectivo, ¿no? Entonces, no lo tomaría como una verdad absoluta. Yo lo que creo es que los tiempos han cambiado un poco en ese sentido y de que el reto para el profesor es cómo logro el mismo aprendizaje, el mismo nivel de enganche, el mismo nivel de entusiasmo, haciendo la clase de una forma distinta a la que yo estaba acostumbrado a hacer y usando otros medios, usando otros métodos, y quizás poniendo a los chiquillos mucho más a hacer cosas que a escuchar cosas, ¿no? Entonces, creo que es un reto en general para los docentes, incluso a nivel universitario, a nivel de posgrado también pasa algo similar. La gente está con el teléfono, la laptop y todo, ¿no? Creo que es propio de nuestros tiempos, no solamente de los niños. Fíjate algo súper breve, que hay que tener también cuidado con eso porque hay niños que pasan hasta noches enteras concentrados en un videojuego cumpliendo misiones. Entonces, esto de que no se concentran, yo no sé hasta dónde. Claro. Se concentran en algunas cosas, otras no. A veces a otros los engancha una serie de Netflix y niños, y también se la ven entera. Entonces, más bien es que están más selectivos en qué se concentran, pero que si tienen capacidad de concentrarse, sobre todo cuando ellos son los protagonistas, en un videojuego ellos son los protagonistas. Entonces, y la pregunta ahí es, ¿quién se adapta? ¿O nosotros los adultos? A cuál es el mundo que están viendo los alumnos, o nosotros nos adaptamos al mundo que están viviendo los niños y los jóvenes. Aceptarlo, porque quejarnos de que no tienen concentración o que no respetan, etcétera, no nos va a arreglar nada, sino que cómo nosotros nos transformamos nuevamente en actores que seamos interesantes para ellos, que les traigamos posibilidades. Y una pista de eso es seguro que es no trayéndoles conocimiento, sino que otras cosas. Porque el conocimiento lo tienen demasiado disponible, entonces ya no es el valor del profesor, el conocimiento. Sí. Es de alguno de ustedes, más bien es la guía, la orientación, la selección, el afecto, el modelo de un adulto, ese tipo de cosas, y sin perder de vista que también tenemos muchos profesores jóvenes que son unos millennials, que tampoco tienen interés de ser modelos de nada, de nadie. Entonces a veces yo tengo profesores jóvenes que son bastante niños en su vida, entonces el desafío es bien grande, pero yo creo que hay que tener optimismo, no ninguna razón por qué estar pesimista de lo que viene. O sea, lo que estamos haciendo, varios de los que estamos acá en esta reunión, muestra que hay caminos, hay muchos caminos. Ahora sí. Vamos a ir con la última pregunta para no irnos tanto en el tiempo. Esta pregunta de Claudia. Ella nos pregunta, ¿algún consejo en cómo articular un buen sistema evaluativo, principalmente formativo o conceptual, desde lo que podemos entregar en las clases remotas? Alonso, Ricardo. Hay herramientas, o sea, lo que hay que ver es primero qué expectativas podemos tener de aprendizaje, qué es lo que queremos que aprendan primero. O sea, si queremos que, no sé, pues tengan un conocimiento profundo de contenido de historia a partir de estas clases, yo creo que no es el camino. Y después soporte y plataformas de evaluación rápida, lúdica y muchas. O sea, nosotros estamos usando el Mentimeter, el Kahoot, etcétera, que sirven como son, los niños los evaluamos jugando, digamos. Y hay otras cosas más de contenido como el mismo Google Classroom. Todas esas cosas las estamos usando, pero siempre ponen el acento en la interacción en vivo con los estudiantes. Pero sí hay cosas que pueden ir dando soporte, esto en caso de que se largue demasiado un proceso así, que ya se puede ir documentando, registrando. Nosotros empezamos a pasar asistencia, por ejemplo, en las clases de Zoom, que sin ningún sentido punitivo, sino que para saber qué niños se nos están quedando fuera del proceso, que sería súper grave. Y en el caso de Les Gana, tristemente hay niños que estamos buscando otros medios. Por suerte tenemos libros gratuitos de buena calidad que entrega el ministerio y estamos buscando la manera de darle algún tipo de guía que puedan usar los libros, por lo menos, digamos. ¿Algún otro comentario? No sé si quieren aportar algo más. Para ir cerrando. Vale.
Bueno, agradecerle de verdad a don Ricardo, a Alonso Alonso. y a todos los que asistieron a este webinar. Estuvo súper interesante. Muchas gracias, de verdad que aprendimos mucho. Sí. Y también... Iván, te quiero decir algo, Iván. Iván, viste que ya me dicen Don, soy viejito ya. Pasé a categoría de Don. Somos y, muchos. y bueno, mira, bueno, igual les vamos a ver el correo, las redes sociales del Colegio Alberto Lescano, porque ellos aparte son open source, suben todo a las redes sociales, a YouTube, para que también los vean cómo ellos hacen las clases y tengan alguna idea para sus profesores. También a las redes sociales de Alonso. Y bueno, también importante lo que dijo Alonso al inicio de Sílabus, que desde mañana abren con Fundación Mustaki, ¿cierto? Sí, que mañana estamos liberando una serie de recursos y becas educativas virtuales para todos los que estén interesados. Lo estamos abriendo mañana. Entonces, evidentemente, hacemos la extensión a todos los profesores, docentes que están acá en la llamada y para cualquier otro docentes que creen que les pueden servir para aplicar esto con sus estudiantes, en sus instituciones educativas. Estamos dando unos beneficios gratuitos durante los próximos 2 meses, gracias a un convenio que tenemos con la Fundación Mustakis y encantados de hacerlos llegar y de que puedan aprovecharlos. Genial. Mira, también veo que están los chiquillos del Fab Lab, no sé si pueden habilitar su audio, porque ellos, bueno, son parte del Colegio Alberto Lescana y tienen una iniciativa súper bonita hoy en día. Chiquillos, les desconecté el audio, pueden comentar ustedes la iniciativa de las máscaras. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, genial. Hola a todos. Sí. ¿No puede abrir con la cámara? Sí, pero vamos camino, veníamos de buscar unas viseras. Vale. Genial. ¿Nos vemos? Sí, ahí va. Ya, bueno, principalmente estamos en un proyecto que se ha masificado por la región metropolitana y otros lugares del país, y principalmente apoyando a la famosa primera línea de los centros de salud, entregando este recurso de escudos faciales. Nuestra iniciativa parte desde la necesidad de una problemática y brindarle una solución. Son donaciones, todo es totalmente gratuito. El colegio ha aportado con una gran cantidad de aporte en sentido monetario, de insumos, etcétera, y así como también otras personas nos han ido colaborando en un botón de donaciones que nosotros tenemos. Estamos muy contentos ya que es gratificante no recibir, o sea, lo que más recibimos nosotros es como la gratitud de las personas y que estamos aportando desde la fabricación digital a algo de necesidad mundial. Claro. Así que, bueno, completando un poco lo que decía Jennifer, nosotros de todas maneras igual les vamos a mandar un correo donde va a estar todas las especificaciones, lo que están haciendo ellos para que vean, porque en definitiva están donando gratis estas máscaras de protección para los doctores, enfermeros, porque con todo el tema de la pandemia es súper complicado, sobre todo porque es demasiado contagioso este bicho, o sea, el virus. Y parte de lo que hace el Fab Lab por iniciativa propia fue juntar a una red de makers que tienen impresoras 3D, imprimir estas máscaras y entregarlas gratuitas. Ellos tienen la mano de obra, tienen las máquinas, solamente necesitan los recursos. Entonces, si podemos donar o compartir esto para que gente pueda donar desde 500 pesos hacia arriba lo que puedan, todo eso suma. Así que eso. Gracias por la propaganda, nos ayuda un montón. El Club de Leones nos donó 700.000 pesos, una amiga del colegio nos donó una impresora 3D con material, hemos conseguido como 1 millón de pesos por la web, no, como 500.000. Entonces tenemos y cosas que hemos conseguido también por otros lados, el mismo hospital puso algo de material, el hospital Padre Hurtado. Así que estamos dispuestos a seguir colaborando y con Iván también tenemos que ver la manera como ayudamos a llevar esto a Calama, pues allá también a la salud de allá, que puede ser bien útil. Sí. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Que estamos muy felices de gracias a ustedes por la invitación. Conectaron. Ay, sí. Así que ojalá podamos hacer otras cosas juntos en otras oportunidades. Y bueno, quedan todos invitados a nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar publicando. Ahí estuvieron haciendo unas preguntas. Nosotros, a través de MakeIt, le vamos a hacer llegar la información para que puedan ocupar las becas a todos los que participaron de este webinar. Sí, perfecto. Nosotros les enviamos un correo igual con el link de esta grabación para que ustedes la puedan tener y
Y eso. Ay, y Ricardo, Nos perdimos la vendimia, ya tendrá que quedar para el próximo año, ¿no? Sí. sí. Bueno, Ricardo, Iván y todos los demás profesores que nos acompañaron, encantados de compartir, mucho gusto, muy felicitaciones interesante. por la pega que están haciendo en el Alberto Les Gana, maravillosa, lo del Fab Lab, de verdad que increíble. Así que un gusto Gracias, participar. Y nos activé el audio todo para que saluden. Muchas Muchas gracias por el Claudio, tiempo. Iván, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, gracias. Gracias y aguante. Gracias. Ánimo a todos. No, gracias. Chao, mucho gusto. Que estén muy bien. Chao. Chao, Claudia, gracias Chao, por chao. venir. No, gracias. Chao, chao, que estén bien. Cariños. Gracias. Yo lo compré. Chao, Julio, chao,